Si nos preguntamos por el origen de la filosofía, entendida esta en su acepción más elemental, como el amor por el saber, la respuesta nos conduce inevitablemente a las orillas orientales del mar Mediterráneo, a un tiempo en el que los hombres comenzaron a cuestionarse el hecho de que los fenómenos observables de la naturaleza se debieran a la voluntad arbitraria de los espíritus y los dioses. Esta preocupación por los fenómenos naturales será una de las principales características del conocido como milagro griego. Un devenir prodigioso del pensamiento mitológico al científico que sentó las bases de Occidente tal y como lo conocemos. Pero este tránsito, en contra de lo que se pueda pensar, fue un tránsito tranquilo, en el que durante mucho tiempo convivieron las primeras explicaciones de carácter e inspiración lógicas con los antiguos mitos. Es sintomático de esta convivencia que la primera vez que se registra la palabra physis, con la que los griegos designaban a la naturaleza, es en el poema épico de Homero, la Odisea, en un pasaje en el que el dios Hermes ayuda a Ulises a protegerse de los hechizos de la bruja Circe. Hermes, cuenta Homero a través de Ulises, me ofreció su remedio tras arrancarlo del suelo y me enseñó su physis. En la raíz era negra, pero su flor era blanca como la leche. Aunque en este temprano contexto la palabra se emparentaría directamente con el verbo brotar, ya se adivinan sus futuras acepciones al referirse a aquello esencial y sin embargo no visible que constituye un fenómeno que, aunque conocido por los dioses, tiene carácter inexplicable para los mortales. Filósofos de la physis o físicos será el nombre que se le dé a los filósofos pertenecientes a la conocida como escuela jónica, inaugurada en la colonia griega de Mileto por Tales, alrededor del siglo VI a.C. Se dice que Tales tuvo como discípulo a Anaximandro, del que Anaxímenes fue a su vez discípulo y compañero. Será precisamente con Anaxímenes con quien se cierre este primer periodo portentoso e irrepetible de la historia de la filosofía, desplazándose el protagonismo a otras regiones de un mundo, el griego, en plena efervescencia y expansión. Bueno, Anaxímenes, discípulo de Anaximandro, continúa la investigación de los primeros principios, la investigación ontológica, y hay una coherencia interna muy interesante entre los tres filósofos que hasta ahora hemos hablado, los tres milesios, Tales, Anaximandro y Anaxímenes. Anaxímenes profundiza en la misma dirección de Anaximandro acerca de el saber, acerca de la investigación respecto a este primer principio, aquello que rige la dinámica natural, aquello de lo cual provienen todas las cosas y aquello a lo cual todas las cosas en última instancia van dirigidas. Con Anaxímenes de Mileto, el tercero de los milesios, entramos en un ámbito que es el que fue más amado por la tradición griega. Así como Anaximandro, con la cuestión del infinito, del apeiron, entró inmediatamente en conexión con las tradiciones bíblicas, ¿verdad?, que siempre pensaban que ahí había un salto de grandeza a lo indeterminado. Sin embargo, con Anaxímenes se entra en algo que es muy comprensiblemente valorable, afirmable por parte de las tradiciones griegas, la determinación más sutil, la solución más elegante de todas, ¿verdad?, la más simple de todas las soluciones, que es lo contrario de la elemental, la más rica, acumulativa, de plenitud y por tanto la más elaborada. A Anaxímenes se le atribuye la redacción de un tratado sobre la naturaleza del que no conservamos más que referencias hechas por autores posteriores. En dicho tratado, Anaxímenes volvería a remover los pilares del todavía precario edificio de la filosofía, afirmando lo siguiente: así como nuestra ánima, que es aire, mantiene nuestra cohesión, también al mundo entero lo abarca un hálito, el aire. Esta dimensión, este fragmento, hace comprender que se le haya atribuido unánimemente
que dijera este compañero, porque no hay una división generacional, este compañero de Tales y de Anaximandro, que el arjé, la ley, el principio de la unidad intensiva limitante, es aire, ¿verdad? Es aire, soplo, vida. Anaxímenes apunta a que este primer principio es el aire, sinónimo de aliento vital, de soplo vital, de neuma. Apunta a que, del mismo modo que en nosotros el alma está vinculada a ese aliento vital y que en ese sentido nos abraza y nos cohesiona, del mismo modo el aire cohesiona y abraza a la naturaleza entera. Es decir, la naturaleza entera en su flujo, en su dinámica permanente, en su movimiento continuo, viene instaurada, incardinada, abrazada, acogida en este primer principio. El aire como tal, y es algo de bastante sentido común, puede ser considerado como un medio, quizá el medio por antonomasia. Un medio, habitualmente, es considerado como algo pasivo, como algo que simplemente está. Sobre todo desde un punto de vista de la percepción sensitiva, de la percepción ya no tanto quizá visual, entendido desde nuestra ciencia actual, que ya sabe de sobra que las ondas electromagnéticas no necesitan un medio de tipo aire, en cuanto que son ondas no longitudinales para transmitirse, ¿no? No en este sentido de las ondas de la percepción visual, pero sí al menos nuestra ciencia podría afirmar que el aire es un medio pasivo necesario tanto para el olfato, es algo bastante obvio, también el oído, incluso también el gusto. Incluso llevado a la percepción visual, no habría órgano percibiente, no habría ojo y ni tan siquiera habría persona que podría ver si no hubiera aire, difícilmente. Por lo tanto, este tipo de interpretación lo que sitúa, como venía a resaltar, es que el aire es un medio, y es un medio pasivo, es un medio, si queremos, envolvente, es un medio tipo una cúpula o tipo una cápsula, es lo que habitualmente se entiende como atmósfera. Un ambiente atmosférico, un ambiente que inunda todo lo que hay, pero que sin embargo no es o no tiene una esencialidad que permite que aquello sea en lo que se centra nuestra atención. Aquello no es lo relevante. En este punto, Anaxímenes introduce una novedad a la hora de explicar el origen de las cosas con respecto a sus antecesores. Aunque ni Tales ni Anaximandro tienen demasiado en cuenta los mecanismos de cambio, en Anaxímenes esta cuestión se torna nuclear. El tercero de los milesios precisará que los cambios en esta materia fundamental, que es el aire, se deben a la rarefacción y a la condensación. El aire, al rarefactarse, se calentaría y formaría el fuego. Al condensarse, se enfriaría y formaría en primer lugar las nubes, de las que brotaría la lluvia, que a su vez, al compactarse, formaría la tierra y las piedras. La naturaleza es un flujo, la naturaleza es dinámica, la naturaleza no es estática, no hay nada rígido en ella. Sin embargo, hay una ley, hay una medida, hay un orden, en virtud del cual todo aquello que se constituye en el movimiento, que se constituye en el devenir, precisamente adquiere este orden, esta armonía, esta proporción, que es sinónimo de vida. Se dice de Anaxímenes que cultivó principalmente la meteorología, y es en su interpretación de los fenómenos meteorológicos en la que en gran medida se inspirará su visión del cosmos, pues para Anaxímenes la Tierra, plana como una hoja, según sus palabras, se formó en primera instancia a partir de la condensación del aire. A su vez, los cuerpos celestes, igualmente planos, habrían surgido a causa de la rarefacción terrestre, es decir, a causa de la respiración de la Tierra. Los astros, por tanto, no serían más que fuego o aire rarificado que, según Anaxímenes, giraría alrededor de la Tierra, como un sombrero lo hace alrededor de nuestra cabeza. En este aliento vital se sustentan
todas las cosas. En esta contracción-expansión, en este ritmo de la respiración. Del mismo modo que en nosotros este aliento vital supone la vida en este ritmo de inspiración-expiración, del mismo modo en la naturaleza el aire supone su aliento vital primordial. De tal modo que todas las cosas estarían generadas a partir de este aliento vital, a partir de un proceso de condensación y de rarefacción. Es decir, nuevamente nos encontramos con estos movimientos contrarios, a partir de los cuales todo se cambia. Una cosa se cambia en la otra, todo está brindado, está ofrecido a la metamorfosis. Una metamorfosis que para ellos es el corazón mismo de la fisis. Anaxímenes, por tanto, entiende que el aire sería para el mundo lo que el aliento es al hombre. La función de este soplo sería la de dar cohesión y coherencia a los elementos que componen el cuerpo humano, siendo el cosmos para Anaxímenes una versión ampliada de nuestro cuerpo. El mismo soplo mantendría igualmente unido al universo. Anaxímenes delimita simbólicamente el aire como un soplo. Es cierto que es algo que envuelve a las cosas, pero este envolvimiento, esta envoltura, este envolver, en principio tendría que ver en conexión con Tales, con la afirmación de que todo está lleno de lo divino, entendido este todo, esta idea de conjunto, de envoltura, desde un complemento que sería situacional. Estaría hablando de un lugar, sería más bien un en las cosas. No todo entendido como dentro de las cosas, no dentro, insisto, como una envoltura, pero aún sí en las cosas. Nos cuentan también los doxógrafos que Aristóteles se reía un poco condescendientemente de la prueba que atribuían a Anaxímenes, y es que hasta tal punto el aire sería el principio de la vida, y vida significa psique, alma, que si se pone un espejito delante de alguien que no sabemos si ha muerto o no, si está vivo lo empaña por el aliento, y si no, no, y además el aire sale caliente cuando sale de nosotros en la expiración, y sin embargo entra frío, y entonces a él le parecían estas cuestiones unas cuestiones muy ingenuas, ¿verdad? Muy ingenuas, en efecto, tratando de la densidad y de la profundidad de lo que establece Anaxímenes, porque ¿por qué puede decir que el arjé es aire en el sentido de soplo, en el sentido de aliento y en el sentido de vida? Lo puede decir porque justamente para la fisis como espontaneidad autolegislada, que no es la de los entes artificiales, sino la natura naturans, la naturaleza creativa de los seres vivos, el principio es el alma, el principio es la vida. Pero vida en griego, alma, significa siempre el alma sensible de las percepciones sensoriales y el principio de operación de lo que llamamos las actividades abstractas. Ya sabíamos algo al respecto, ya sabíamos dentro de la acepción de ley como criterio, de ley como medida, que hay diferentes tipos de leyes, que un ámbito no es sin el otro, que siendo diferentes no hay el uno sin el otro, que hay una necesidad, si queremos, formal de copertenencia entre ellos. Ahora se nos dice algo más, se nos dice que esa relación necesaria entre ellos es una relación de ida y de vuelta, que tiene cierto estatuto, si queremos, de ausencia-presencia, es un irrumpir, es un estallar, es una respiración, es un desgarro y un desgarro vital, un desgarro activo y como tal, transformador, y como tal, posibilitante tanto de uno como otro. Esta analogía entre el hombre y el cosmos, sistemas ambos dotados de un alma o soplo inextinguible que los envuelve y los anima de manera periódica y cíclica,
se convertirá en uno de los vectores de inspiración más fértiles del pensamiento renacentista. Una de las dimensiones en el Renacimiento grecolatino, en Marsilio Ficino, en Pico de la Mirándola, cuando surja, será justamente recoger esta enseñanza del gran Anaxímenes, ¿verdad? Al mismo tiempo, tuvo tal aceptación en el mundo heleno que a través de la transmisión de Aristarco, de Lamsaco, de Diógenes, de Apolonia, llega a Sócrates, y Sócrates ya lo considera tan alcanzado, este pensamiento sobre el arjé milesio, que ya lo hace suyo y dice por eso, que no siempre se ha entendido bien, que no tiene por qué investigar ya él el alma del mundo, el alma del cosmos. Ya veremos que también hay una poderosa contribución del pitagorismo a esta misma cuestión, sino que lo que va a estudiar es el alma del hombre. De ahí entonces que las investigaciones socráticas, influidas por toda esta recepción de Anaxímenes, se dediquen a saber, ¿pero qué es el alma del hombre y cómo la podemos hacer excelente? ¿Y cómo podrá ser que tengamos técnicas y ciencias para todas las otras cuestiones y no hayamos entendido, no hayamos encontrado una ciencia, una episteme del alma y de su virtud de carácter político-educativo que asegure la eternidad de la episteme, de la transmisión? La importancia de Anaxímenes se extiende hasta la modernidad, actualizándose a través de diferentes conceptos como el éter o el sensorium dei, del que nos hablará Newton. Tampoco resulta extraño vincular a Anaxímenes con la ecología contemporánea y su forma de concebir a la Tierra como un ser vivo, como un templo que, tal y como los milesios nos propusieron, debe ser habitado, respetado, pero sobre todo y antes que nada, entendido. En Anaxímenes lo que nos encontramos es un comienzo de... Una vez uno asume un cierto mapa, una cierta topología de ámbitos que hasta ahora hemos delimitado como pluralidad originaria, establecer las relaciones, comenzar a pensar el estatuto que tienen las relaciones, no quizá tanto asumirlas como posibilitantes y determinantes, constituyentes, cosa que ya directamente y de manera inmediata y así explicitada hará Heráclito, o bueno, se moverán en esos ámbitos. Me refiero a tratar justamente de delimitar simbólicamente lo que es el criterio, la medida, establecerlo como relación de ámbitos y ver qué delimitaciones puede tener o qué determinaciones puede tener, pero sí se apunta un poco en esa línea, sobre todo asumiendo, como veníamos recalcando hasta aquí, que no hay una separación absoluta, que el medio nunca está separado del fin, pero tampoco hay confusión, esto más o menos lo sabíamos hasta ahora, y que la relación tiene siempre un estatuto, si queremos, de irrupción, en términos muy de nuestra filosofía contemporánea posmoderna, de acontecer o de acontecimiento, al estilo del soplo, al estilo de la respiración subitánea. Heráclito dirá o llamará esto directamente el rayo. En la fisis, el movimiento, el flujo, la metamorfosis, el cambiarse de unas cosas en otras, es precisamente lo que apunta a esta cualidad, a esta textura de la vida natural, de la cual ellos están enamorados. Es decir, para ellos es una filosofía, es un amor por lo divino, por aquello que de divino se expresa en la naturaleza, por aquello que de divino hay en todos los procesos vitales en los cuales nosotros mismos estamos inmersos, estamos sumergidos. La escuela de Mileto no desaparece. Desde el punto de vista de la memoria de la filosofía, es verdad que el centro de atención se desplaza a Samos, que también forma parte de la Jonia, porque allí nace Pitágoras, que aunque luego tendrá que huir a través de un drama político muy intenso, tendrá que huir a Crotona y a lo que llamamos la Magna Grecia y lo que es en este momento la Italia del Sur, desplaza por lo tanto la atención, pero Mileto queda recogida para siempre en Aristóteles y en el Peripato, que dirá que la filosofía no comienza en el pitagorismo, sino que comienza con los milesios y por lo tanto con la fisis
y con la dimensión viva de la física y no tanto con la ciencia matemática, ¿verdad?, ni con la ciencia del número, y por otro lado se traslada también a la importancia que recibe por parte de Anaxágoras y de Sócrates todo el tratamiento del alma y de la comprensión del alma, tanto del cosmos o de la física como del alma del hombre. A lo largo del pasado siglo XX salieron a la luz, después de cientos de años sepultados, una serie de restos arqueológicos que revelaban el esplendor de la Edad Dorada de Mileto. Las crónicas narran como en el 494 a.C., la polis, aliada de los griegos, sería arrasada por los persas. Aunque la ciudad se recuperaría de manera recurrente de sucesivas conquistas y reconquistas a lo largo del tiempo, no así lo haría la escuela de pensamiento que en sus orígenes albergara. La semilla de la filosofía, sin embargo, había brotado, y ésta sería trasplantada a la Magna Grecia. Pero eso ya es otra historia.